Bien, continuamos con el desarrollo de la guía número 6. Específicamente ahora nos vamos a centrar en Derecho Procesal Civil. Esto voy a hacer una retrospectiva a lo que es la prueba. Ya en guía 5 pues vimos parte introductoria y acá empezamos ya con el desarrollo de los medios de prueba. Es una parte muy importante ya que nos hace ver la parte técnica de lo que es nuestra carrera en cuanto a la aplicación de ciertos procedimientos. Y pues no está de más empezar con lo que es una parte de antecedente de lo que es la prueba. La prueba viene a ser aquel medio a través del cual se prueban ciertos hechos, no todos los hechos. Por ejemplo, establece la ley que son los hechos controvertidos, los hechos constitutivos, los hechos extintivos y las circunstancias impeditivas. Eso lo establece legalmente el Código Procesal. Si ustedes, por ejemplo, ven desde el artículo 126, ahí están los presupuestos, así como en el artículo 123. La prueba se desglosa de una manera clausus, es decir, cerrada, en nuestro Código Procesal. Tiene distintas connotaciones en cuanto a los sistemas de valoración. Algo muy importante que la prueba viene siendo de una manera idónea, útil, pertinente, dependiendo cada caso. Bien, pues algunas cuestiones que vienen de aludir de mucha importancia es lo que se decía en la guía anterior, que es en la guía número 5, que ya se tuvo oportunidad de discutir con ambos grupos. Los tres grupos que tenemos de área privada ya pues hablamos un poco de lo que es el tema de la prueba, pero no está por demás recordar. A mí me interesa mucho que dejemos puntualizadas algunas cuestiones específicamente en cuanto al periodo de vida de la prueba. Es lo que yo le llamo el periodo de vida desde que nace hasta que pues concluye el tema y qué aporta el proceso, así como sus sistemas de valoración. Recordemos que la prueba por sí misma tiene pues ciertas etapas. Algunos autores tienen 3, 4. Pues la forma que yo recomiendo en cuanto se desglosan las etapas de la prueba está desde el ofrecimiento, está la proposición, la admisión, el diligenciamiento y la valoración de la prueba. Estas 5 bases en que se desglosa el periodo de vida de la prueba, pues es muy importante que nosotros la manejemos en cuanto a cada etapa del proceso. Vamos a hacer los ejercicios con cada medio de prueba para que seamos reiterativos en esta parte. También algo muy importante es el sistema de valoración de la prueba. No toda la prueba se valora de la misma forma. Recordemos que ahorita hay prueba que viene de acuerdo a la tecnología a confundirnos en ciertas circunstancias. Pero el sistema de valoración de la prueba lo encontramos nosotros expresamente en el 127, casi que el último párrafo, en donde establece que los tribunales, dice, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo a la sana crítica. Lo que nosotros nos hemos puesto a analizar en sesiones, yo les pregunto, ahora bien, ¿cuál es ese texto de ley en contrario? Entonces hemos puntualizado que son básicamente 2, que es el 139, lo que se refiere a la confesión, derivado de lo que es la declaración de las partes, así como el 186 del procesal civil, que refiere a los documentos públicos y los documentos autorizados por notario en ejercicio de su cargo. Son 2 medios de prueba que se valoran de acuerdo a la prueba legal o tasada, es decir, la prueba legal o tasada, la misma ley nos preestablece el sistema de valoración que debe darle el juez al momento de dictar sentencia. Mientras que los temas sana crítica, se ha discutido mucho en el tema de los medios científicos de prueba, es decir, el dictamen de expertos, lo que refiere en cuanto a la valoración. Algunos establecen ahí que está plasmado de una forma escondida lo que es la libre convicción. En efecto, de la lectura que nosotros podríamos dar a los medios, al dictamen de expertos, en el valor probatorio del 170 establece que el juez debe formar su convicción. Puede ser interpretado como una libre convicción. Entonces, podríamos tener nosotros en que los sistemas de valoración de la prueba tenemos la prueba legal o tasada, que son 2, en el 139 y el 186 está expresamente establecido. Está la sana crítica, que según el 127
alude que todos los medios de prueba se evaluarán de acuerdo a la sana crítica, y podríamos estar hablando del dictamen de expertos en cuanto a una libre convicción. Algunos establecen en cuanto a esta situación que es sana crítica. También comparto esa situación, pero cabe señalar que el Código Procesal pues establece la palabra de la libre convicción. Es una situación de interpretación, más no es una situación que deba incluirse así ese medio de prueba como en forma obligatoria, ¿verdad? O sea, entonces hay unas cuestiones que tenemos en cuanto a los medios de prueba. Es bien importante que nosotros identifiquemos tanto las etapas como los sistemas de valoración de la prueba. Es algo bastante sencillo y práctico. Nos complicará un poquito, por ejemplo, con la tecnología actual, por ejemplo, qué clase de medio de prueba podría ser, por ejemplo, el momento de querer probar un daños y perjuicios con alguna situación relativa a una red social, por ejemplo, lo que es Instagram, lo que es Facebook, lo que es el Twitter, lo que es cuestiones así, cómo las ingresamos a un proceso, son válidas o no son válidas, cuándo es un documento público auténtico, cuándo es un documento que no lo es, qué sistema de valoración tiene. Pues todo eso vamos a tratar la manera nosotros de irlo viendo poco a poco acá. Esta sesión es muy importante, vamos a concluir con algunas recomendaciones relativas a los medios de prueba, pero interesa mucho que diferenciemos lo que son la aplicación de los medios de prueba y su aporte en el proceso. Bien, hay algunas cuestiones que vienen a tener lo que es la guía. Esta viene desde la declaración de las partes. Lo vamos a hacer, como a mí me gusta, un poco práctico, no tanto conceptos y definiciones, porque estamos en una parte técnica, práctica, como de entrada se alude a las mismas guías, están estructuradas para el manejo práctico. Entonces, muy recomendable es que hagamos temas prácticos. ¿Cómo vamos a hacerlo? En base a la ley, por supuesto, con observancia de plazos, con observancia de algunas circunstancias que nos dan para que nosotros no tergiversemos el objeto y el espíritu del aporte de la prueba. Ahora bien, la declaración de partes pues establece quiénes son las partes. Las partes, actor y demandado, o un tema litisconsorcial, pues pueden ser varias personas. Pero cualquier persona puede ser llamada a declarar en cualquier estado del proceso. Establece algo bien importante, hasta antes de la vista en segunda instancia. Cuando nosotros vemos medios de prueba que se escapan del periodo probatorio, nosotros estamos hablando de medios de prueba privilegiados. Estos pueden diligenciarse o solicitarse diligencia en cualquier etapa del proceso. Solamente tenemos dos. Está la declaración de partes, así como el reconocimiento judicial, que vamos a ver también cómo establece esta etapa. Entonces, la parte de privilegio la pueden ver ustedes desde el 130, en donde establece todo litigante está obligado bajo juramento en cualquier estado del juicio en primera instancia hasta el día anterior de la vista en segunda. Es un periodo bien extenso en donde se puede gestionar el periodo de prueba, es decir, flexibilizar el periodo de prueba. Aquí nos referimos a un medio de prueba privilegiado. ¿Cómo se diligencia este medio de prueba? Pues es bastante sencillo. Yo les digo la parte práctica. Cuando nosotros en un memorial de demanda, por ejemplo, recordamos las 5 etapas. Primero el ofrecimiento. En nuestro memorial de demanda, nosotros en nuestro apartado de pruebas colocamos, entre otras, declaración de partes. Entonces colocamos la expresión: quien en forma de personal y no por medio de apoderado deberá comparecer en la audiencia que se señale don Juan Luis Pérez Ardón únicamente. Ese es el ofrecimiento del medio de prueba. Cuando nosotros hablamos de un medio de prueba que puede ser privilegiado, recuerden que la declaración de partes puede ser también como prueba anticipada, presentarse de manera aislada, así como puede presentarse en cualquier estado de juicio. Pero acá en una demanda hicimos el ofrecimiento. ¿En qué momento hacemos la proposición? Nosotros tenemos algo muy importante también que observar: el plazo de los periodos de prueba. Recuerden ustedes que el plazo de periodo de prueba en un juicio ordinario es de 30 días, en un sumario es de 15 días y en los orales es a través de audiencias. Es decir, aquí varía dependiendo cada juicio al cual se esté gestionando.
Pero pongamos el ejemplo de un ordinario donde dice, llega una resolución que dice se abre a prueba el proceso por 30 días. En ese momento estamos ingresando y poniendo un pie en el periodo probatorio. El periodo probatorio durará 30 días, pero algo que bien es cierto y que hay que tener mucho cuidado es de gestionar los medios de prueba con prontitud. Entonces inmediatamente viene y se realiza un escrito, y en el escrito nosotros nos dirigimos al juzgado. Puede ser de esta manera: proceso 1-2020, juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del municipio y departamento de San Marcos, Lola María González Pérez, de calidad y datos conocidos en el presente juicio, atenta, comparezco y expongo. Fui notificada de la resolución de fecha 20 de marzo del año 2020, en donde especifica que se abre a prueba el presente proceso por 30 días. En atención a lo anterior, propongo la declaración de parte en el presente proceso, implica que adjunto al presente memorial robo acceder a lo solicitado y se señale audiencia para el efecto para que la parte demandada comparezca a absolver posiciones que la implica adjunto y que quedarán bajo reserva en este tribunal. Punto. Únicamente. Esa es la proposición de la prueba. ¿Qué hago en la plica? Pues en la plica las preguntas deben ser claras, concisas, en sentido afirmativo, un solo hecho. A la persona que absuelve o que responde esas preguntas se le denomina absolvente. Quien dirige esas preguntas se le denomina articulante. Las preguntas se denominan posiciones y las respuestas se le denominan conocencias o conacencias. Nosotros podemos ir viendo todas esas situaciones aquí, tanto en la doctrina como en la ley, de una manera minuciosa. Ustedes van a encontrar la terminología que yo les estoy aludiendo en este momento, pero esa es la mecánica. Diga el absolvente: ¿conoce usted al señor Pedro Rodrigo Fuentes López? ¿Sí o no? ¿Ha tenido usted una relación con el señor Pedro Rodrigo Fuentes López? Concretos, ¿sí o no? ¿Le debe usted dinero al señor Pedro Rodrigo Pérez López? ¿Sí o no? ¿Y si le hizo un préstamo al señor Pedro Rodrigo Pérez López? ¿Sí o no? Concretos. Preguntas en sentido afirmativo, que es las cuales vienen dirigiéndose. Recuerden que el juez hace una evaluación minuciosa de las preguntas. Yo he visto en juzgados en diligencias de declaración de parte a los jueces descartar todas las plicas. La plica completa se descarta. ¿Por qué? Porque redacta mal. ¿Por qué? Porque se dirigen mal las preguntas, van muchos hechos, no son concretos, entonces, o causan errores graves. Ahí ves que le ponen el timbre, firma y sella el abogado la plica, y la plica únicamente debe ser firmada por la parte que la dirige. Es decir, en este caso, el articulante. Entonces, en este sentido, esa aplica va a la parte del memorial, queda bajo reserva, se señala audiencia dentro del mismo periodo probatorio y se lleva a cabo la diligencia. En la diligencia, el juez o la jueza constata la presencia de ambas partes, manda a traer la aplica, abre el sobre, verifica que todo esté bien, analiza las preguntas, excluye algunas y las dirige. Esa es la diligencia, en donde la otra parte se limita a responder sí o no. Algún momento dado podrá pedir explicaciones, pero esa es la mecánica de la diligencia. Todo se documenta en acta y posteriormente sirve para alguna situación relativa a la sentencia. Recuerden que aquí la confesión, como establece, hay muchas cuestiones, por ejemplo, aquí en cuanto a la mecánica de la declaración de parte. La guía tiene muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de las clases de confesión, recuerden que hay confesión con posiciones, sin posiciones, hay confesión ficta, ¿verdad? Es la confesión real que le llaman, ¿verdad? Esas son cuestiones que nosotros podemos ir diferenciando a través de la doctrina. Por ejemplo, la confesión con posiciones es a través de la plica, con preguntas. Sin posiciones es la que se hace en cualquier estado de juicio. No hay necesidad de que se dirija una plica con preguntas, sino que la parte responde a través de un memorial aceptando
los hechos. Recuerden, esto es un principio básico procesal. Se confiesan los hechos y se allanan a las pretensiones. No vamos a confundir estas cuestiones de índole procesal. Yo los insto a que investiguen mucho antecedentes, por ejemplo, el tema del derecho romano, que es muy importante. Recuerden que los romanos tenían el tema inquisitorio o estricto en cuanto al tema de las confesiones, y por eso es que, por ejemplo, el 139, el 140 y el 141 de nuestro procesal establece algo como las confesiones quedarán perfectas o se dictará sentencia, o por ejemplo la plena prueba en el 139. ¿Por qué? Porque recuerden que media vez se confesaban los hechos, el hecho dejaba de ser controvertido. Y los romanos lo tomaban de esa forma. Al ya no ser controvertido, pues ya no había necesidad de probarlo. Entonces tenía que terminar el proceso. Era algo que ellos concebían así. Lo trasladaron a otras ramas que, pues, por ejemplo, el penal, por eso el germen del sistema inquisitivo está ahí, pero eso es otra materia. Entonces, por ejemplo, está el juramento como elemento de confesión. El juramento, recuerden que el juramento, cuando nosotros juramos algo, pues lo hacemos incluso en nombre de Dios, se hacen algunas cuestiones, pero eso vino cuando la caída del Imperio Romano viene ahí, de ahí vinieron casi 800 años de dominio religioso, que fueron ahí por el siglo VI al XIII, en donde pues hubieron algunas modificaciones e inclusión del Iuris Canonis, que se hizo tanto en el Código Civil como en el procesal. El Iuris Canonis, en donde pues pasó a tomar la Iglesia, especialmente la Iglesia católica, pasó a tomar parte en el asunto, y para no perder el poder, pues el Papa nombrado pues tenía una especie de sustituto del emperador y una especie de semidios. Entonces, al momento de que se instalaban las leyes, jurar era como una contravención. Por eso está el tema del perjurio en este caso, ¿verdad? Porque era similar a lo que es el pecado, y el falso testimonio en el caso de los testigos, que era incluso un tema similar, ¿verdad? Contravenir órdenes supremas era similar a un pecado. Entonces, el juramento como elemento de confesión. Recuerden que son cuestiones que tienen mucha importancia. Mucha gente no le pone énfasis a lo que es el tema histórico, y la historia pues tiene todas las cuestiones que nosotros para que podamos entender muchas de las instituciones, ¿verdad? Entonces, ya quedamos en el 139, que pues el sistema de valoración es plena prueba. Una prueba muy importante, no solo es privilegiado, sino que es uno de los dos cuyo sistema de valoración es plena prueba. Bien, los testigos pues tienen algunas cuestiones relativas, alguna similitud en cuanto a interrogatorios, en cuanto a diligencia es completamente distinta. Los testigos es una prueba no directa, sino es una prueba referencial en primer lugar. Su sistema de valoración es la sana crítica. Y un testigo es aquella persona que le consta un hecho que se está ventilando en un proceso. Estas situaciones de los testigos tienen pues tienen algunas cuestiones de conocimiento de hechos que se están ventilando en procesos, así como puntos referenciales, ¿verdad? El testigo se ofrece en la demanda o en la contestación o en la reconvención, dependiendo de la parte. Recordemos que necesitamos probar hechos controvertidos, hechos constitutivos, extintivos o circunstancias impeditivas. Esas cuestiones, por ejemplo, son las que, según el 126, cada parte tiene la carga de probar sus proposiciones de hecho, ¿verdad? Sea para carga o descarga. O sea, son cuestiones que establece la ley. Entonces, los testigos son referenciales. Los testigos se ofrecen, por ejemplo, en la demanda, testigos, entre otros. De ser necesario este medio de prueba, se propondrá los nombres de las personas en su momento procesal. Ese es el momento de ofrecimiento. Vamos a la proposición. La proposición de la prueba se hace en el periodo probatorio. Proposición de la prueba se llega al momento en donde dice la resolución: se abre a prueba el presente proceso por 30 días. Al abrir a prueba el proceso,
pues viene ya esa etapa procesal en donde se proponen los nombres, los testigos con un escrito, se inserta un interrogatorio en donde se le dirigen al testigo preguntas, siempre se realizan preguntas para documentar sus generales de ley, al testigo se le advierte el tema relativo al falso testimonio. Hay muchas cuestiones relativas ahí en cuanto a si un testigo quiere o no quiere llegar. Bueno, el código es claro, establece la obligación de comparecer a declarar. Hay tachas. ¿Quiénes tachan? Pues que hay algún vínculo consanguíneo. Hace una excepción ahí por los temas de familia. La edad, por ejemplo, de los testigos, 16 años. Cabe señalar que la declaración de parte también puede hacerse una persona mayor de 16 años. Testigo de 16 años. Pues tenemos algunas cuestiones relativas ahí a algunas situaciones relativas a algunas eventualidades, ¿verdad? Testigos, por ejemplo, que tienen ciertas características. Recordemos nosotros el tema multilingüístico de nuestras comunidades. Aquí nosotros pues sabemos o debiéramos de saber que prácticamente en Guatemala se hablan 4 idiomas. Está el idioma español, que es el oficial según la ley del organismo judicial, pero también se habla el maya, garífuna y el xinca. Esas 4 idiomas derivan también del idioma mam, 21 lenguas que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces tenemos una comunidad multilingüística en nuestro país. Y eso establece, por ejemplo, en lo que es para esto tenemos esta ley que es muy pequeña, es un decreto 19/2003, la ley de idiomas nacionales. Es una ley pues hasta de bolsillo, es un decreto del 2003 donde establece el artículo 1 que los idiomas nacionales es el idioma oficial de Guatemala, es el español. Reconoce y promueve los idiomas maya, garífuna y xinca. Y si nosotros nos vamos a otra ley, que es la ley mucho más antigua, la ley de la Academia de Lenguas Mayas, es un decreto del 90. Este decreto del 90, sí, es el decreto de 65-90. Nosotros nos encontramos acá, pues, las 21 lenguas, en donde establece el artículo 7. Tenemos el achí, el acateco, el aguacateco, el chortí, el chuj, el itzal, el ixil, el jacalteco, el cachiquel, quiché, mam, mopam, pocomam, pocomchi, el noval, el quichí, Zacupulteco, Zipacapense, Tectiteco, Tzutuil y el Uspanteco. Son 21 lenguas mayas. Bueno, son lenguas o son idiomas, pues esto también nos dice aquí la situación en donde ahí está la terminología, en donde dice las definiciones según la ley de idiomas nacionales, en donde establece para efectos de la ley, dice idioma, en el A dice lengua específica de una comunidad. O sea que son las lenguas mayas, el idioma se toma como una lengua específica. Entonces, son cuestiones que hay que interpretar ya, porque si tenemos, por ejemplo, un testigo que habla en mama y tal ejemplo, yo les sugería el ejemplo. Miren, lo que yo les intento decir acá es que una guía necesita mucha profundización en algunos casos, pero necesitamos ser prácticos en otros. Entonces, hay que contextualizar algunas cosas, hay que, yo digo de manera muy amplia, imaginar el caso que pasa si tenemos un testigo que habla zipacapense, pues. Entonces, lógicamente, la ley ya prevé el evento en cuanto a su traductor, un intérprete. El artículo 163 establece este presupuesto para darle salida. Es un intérprete y puede ser ahí titulado, ¿no? En este caso puede ser un traductor jurado. Entonces, son cuestiones que se vienen a ventilar. Recuerden que tenemos juicios de una magnitud inmensa, en donde un testigo puede ser fundamental en el caso de las declaraciones de derechos posesorios o el juicio ordinario de reivindicación de la posesión. Recuerden que hay documentos, pues no tenemos registrados, entonces un testigo puede ser determinante en estos casos. Entonces la importancia de los testigos son referenciales, pero la mecánica de su diligenciamiento puede ser vital para las resultas de un proceso. Ahora bien, el dictamen de expertos, como decíamos, un experto pues es aquella persona que tiene cierta pericia, cierto conocimiento, ya sea por arte o ciencia de determinada materia. Les pongo ejemplos, por ejemplo, de los expertos o pruebas que se hacen a través de expertos. Recuerdan cuando estudiamos el tema de,
por ejemplo, de los derechos reales, en especialmente el uso, usufructo y la habitación. Podríamos nosotros determinar ahí en algunas situaciones, por ejemplo, la intervención de un ingeniero en algún juicio que se ventile algún derecho real, o el mismo tema de la propiedad, o una forma originaria de adquirir la propiedad, hablando nosotros, por ejemplo, de algunas cuestiones como relativas a las mezclas de los líquidos, o en algunas cuestiones relativas ahí que se esté ventilando daños y perjuicios. En el tema de propiedad, pues los ingenieros o los agrónomos, o el tema de los arquitectos para el tema de mediciones, que también pueden fungir como expertos, ¿verdad? Los expertos, pues cada parte puede proponer su experto, un juez, un tercero, pero vienen a dar un dictamen. En cuanto aquí decíamos que no es un dictamen vinculante, el juez puede formar su convicción y pues puede hacer este sistema de valoración de la prueba a través incluso de la sana crítica. Pero hay algo importante acá, lo ofrecemos también en la demanda. Se ofrece dictamen de expertos, podríamos poner una expresión sencilla: de ser necesario se gestionará en su momento oportuno. Y después, en la etapa de la proposición de la prueba, pues proponer el experto que rinda su dictamen, y después será valorado, diligenciado en el mismo periodo probatorio, y será valorado en sentencia por el juez. También tenemos el reconocimiento judicial, y el reconocimiento judicial es una prueba de otras, que es de percepción directa. Es una prueba en donde se establece que se podrán ser objeto de reconocimiento las personas, objetos, lugares o cosas. Entonces, comúnmente el reconocimiento judicial es en lugares o es en cosas, por ejemplo en bienes, inmuebles. Un juicio en donde se utiliza mucho el reconocimiento judicial, incluso es determinante, es en las desocupaciones, en los juicios sumarios de desocupación, donde el juez acude y pues la parte previamente establecida ya le ha indicado los puntos de reconocimiento. Es otro medio de prueba privilegiado. Se ofrece en la demanda, contestación o reconvención. En el periodo de prueba se propone no olvidar ahí colocar los puntos de reconocimiento. Los puntos de reconocimiento es aquello que nosotros queremos que el juez vaya a constatar. Si nosotros queremos, por ejemplo, en ese memorial de proposición, pues hacemos la comparecencia, aludimos que está abierto a prueba el proceso y proponemos la prueba de reconocimiento y colocamos los puntos de reconocimiento. Por ejemplo, un inmueble: 1, existencia del inmueble; 2, verificar si el inmueble pues tiene puertas; verificar si el inmueble tiene piso; verificar si el inmueble tiene las paredes terminadas; verificar si tiene cableado eléctrico; verificar si ya tiene terraza terminada en todos los ambientes. Lo que nosotros querramos que el juez vaya a ver, si lo tenemos que colocar en los puntos de reconocimiento. Si no, el juez no lo va a hacer. Ahora bien, también yo ponía un ejemplo de reconocimiento judicial en personas. Recordemos, y les he aludido en otros videos, el tema del aporte del doctor Federico Mora en cuanto al apoyo al doctor Mario Aguirre Godoy en cuanto al proyecto del código. Nosotros encontramos un medio de prueba expreso reconocimiento judicial en personas en la declaratoria de incapacidad. Es un juicio, en realidad no es un juicio, sino está bajo el rubro de la jurisdicción voluntaria, y por el artículo 407, en donde establece la solicitud y trámite de la declaratoria de incapacidad, en donde establece que el juez hará comparecer a la persona cuya incapacitación se solicite y se trasladará a donde ella se encuentre para examinarla por sí mismo. Es un reconocimiento judicial en personas que está expreso en nuestro Código Procesal. Es un ejemplo para que nosotros veamos cómo se contextualiza el reconocimiento judicial. Privilegiado porque hasta antes de la vista en primera puede ser como prueba anticipada en cualquier estado del proceso, hasta como auto para mejor fallar. Comúnmente auto para mejor fallar se gestiona mucho cuando hay duda en cuanto al reconocimiento judicial. A veces los jueces, cuando es cuestiones de mediciones o algunas cuestiones que tergiversan, en auto para mejor fallar comparecen nuevamente al reconocimiento. Si hay resistencia de las partes, pues se toma como cierto previo apercibimiento del juez. Entonces, pues ahí vienen los medios de prueba desarrollándose.
Por último, los documentos. Los documentos es un medio de prueba distinto a los demás. Es uno de los que sí obligatoriamente hay que adjuntarlo a la demanda. Se recuerdan, en el ofrecimiento comúnmente solo ofrecemos y aludimos, y en el periodo de prueba lo proponemos. Aquí de una vez se ofrece y se adjunta. Pues hay algunas excepciones, hay por el 106, 107, 108, en donde pues si no se tienen, si los tiene el adversario, que se aluda a la oficina pública en donde se encuentren. Hubo problema, por ejemplo, con el tema de algunos RENAP, que se habían tenido algunos problemas, por ejemplo, en cuanto a los registros que se habían quemado. Río Blanco tuvo un problema similar, en donde pues las partes, especialmente en juicios de familia, no tenían las certificaciones a la mano. Entonces era muy común ver demandas en donde se establecía que por no poseer los documentos en ese momento, pues lo tenía la oficina pública tal. Entonces ahí se resolvía de esa forma. Pero los demás documentos, pues sí los debemos de adjuntar. Recordemos que según el sistema de valoración, el 186, los documentos públicos autorizados por notario, funcionario público en ejercicio de su cargo, producen fechas en plena prueba. Es otro de los documentos que pueden ser valorados de esa forma, pero aquí hay que tener mucho cuidado. No todos los documentos son plena prueba, porque si ustedes leen el 186 completo, se van a encontrar con otras cosas, porque por ejemplo dice: salvo el derecho de las partes de redarguirlo en nulidad y falsedad. Los demás documentos, o sea, que alude a dos clases de documentos. Los documentos públicos autorizados por notario, funcionario en ejercicio de su cargo es una cosa, los otros son otra. Los demás documentos es a los que vamos a aludir ahorita. Eso es el sistema de valoración, es a través de la sana crítica. Es decir, en el 186 encontramos dos sistemas de valoración diferentes: la plena prueba y la sana crítica. ¿Qué podemos nosotros mencionar entre los demás documentos? Pues nosotros, pues copias de redes sociales, podemos encontrar nosotros documentos, las mismas fotografías que pueden ingresar como documentos. Podemos ingresar, por ejemplo, nosotros algún enlistado del tema del WhatsApp, por ejemplo, ahí está para probar alguna circunstancia. Podemos ver, por ejemplo, algunas cuestiones, fotografías, historiales de redes sociales como Facebook e Instagram. Eso lo podemos ingresar como documentos, como copias o directamente impresas de donde estén. Pero como su sistema de valoración es a través de la sana crítica. Recuerden, cuando es un funcionario, empleado público en ejercicio de su cargo o notario, entonces sí es plena prueba. Incluso da la salvedad de ser redarguidos por nulidad y falsedad. Por eso en los sistemas, en las etapas del periodo de vida de la prueba, está el ofrecimiento, ¿se acuerdan? Está la proposición, está la admisión del medio de prueba, el diligenciamiento y la valoración. Al momento de que se admite el medio de prueba, puede ser impugnado. En el caso de los documentos, hay 10 días para que en incidente pueda plantearse en piezas separadas. Eso lo establece el 186 y 187 del procesal. En incidente se vea la impugnación de este documento, si es falso o si no es auténtico. Entonces, hay un procedimiento para impugnarlos, porque son plena prueba, pero la salvedad es ser redarguidos de nulidad o falsedad. Entonces, esto es muy importante porque es un procedimiento alterno a cualquier situación relativa a los documentos. Ahora bien, hay algo muy importante que, pues, aquí es bueno dejar ahí la pauta, porque cuando, por ejemplo, un historial de una red social puede ser valorada como plena prueba, o porque el sistema de valoración cambia, y cuando una fotografía, por ejemplo, puede ser documento o medio científico de prueba. Eso lo vamos a dejar para el próximo video, y quiero decirles una cuestión muy importante. Continuemos con la situación de la profundización, y los veo con los medios científicos de prueba en el siguiente, explicándoles cuándo y cómo cambia el sistema de valoración, cuándo es científico y cuándo queda como documento.